José Santos Chocano es uno de los grandes poetas que ha tenido el Perú, ubicado cronológicamente entre el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Fue contemporáneo a toda una pléyade de extraordinarios literatos. Aquí en el Perú a Manuel González Prada, en Nicaragua al gran Rubén Darío, estandarte del modernismo, en Cuba a José Martí, en Colombia a José Asunción Silva y en Estados Unidos a Walt Whitman. Justamente había una suerte de disputa con él, por ello su famosa frase: Walt Whitman tiene el norte, pero yo tengo el sur. Entre la enorme herencia que nos ha dejado José Santos Chocano de una poesía riquísima, destaca la que tal vez al lado de Los caballos de los conquistadores resulta ser la más importante de todas, Blasón, donde establece 4 puntos. El primero de ellos, ¿quién es? Y entonces dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mueve colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical, para luego expresar su sentir. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano, evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. En tercer lugar, justifica su labor de poeta. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león es de oro. Y las 2 castas fundo con épico fragor, para finalmente establecer su destino mestizo. La sangre es española, pero incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Fantástica poesía, en la que va a desarrollar el denominado verso alejandrino, pero que además resulta la exactitud no solamente de esas 4 definiciones, sino de su mestizaje. Esto es, uno puede analizar la poesía y tanta loa hace para lo hispano como para lo andino. Logra lo que muchas veces buscamos y no conseguimos, que es el equilibrio. En una constitución debe darse lo mismo, debe expresar qué cosa es la constitución, cuál es el sentimiento constitucional que se tiene, lo que justifica su desarrollo y, claro, su sentido. A veces no se logra, entonces para eso existe el mecanismo de reforma constitucional. Muchas veces estas reformas son absolutamente innecesarias, lamentablemente. Soy Guido Aguila Grados y le entrega 167 de Tribuna Constitucional. Reformas constitucionales innecesarias. No olvide suscribirse, no olvide extender esta familia de Tribuna Constitucional. Fuerte abrazo. Las reformas constitucionales son necesarias, claro que sí. Cuando el poder constituyente termina de elaborar la Constitución y la Constitución se promulga, desaparece inmediatamente el poder constituyente y queda su criatura. Y también quedan los poderes constituidos. Uno de ellos, generalmente legislativo, es investido con la facultad de ser un poder constituyente derivado, justamente para las reformas. La doctrina reconoce 3 causas fundamentales por las cuales se justifican reformas constitucionales. La primera de ellas, cuando se advierta excesos que haya cometido el poder constituyente. Por ejemplo, la Constitución peruana de 1993 inicialmente establecía la pena de muerte y la reelección presidencial inmediata, ambas hoy día reformadas. En segundo lugar, lo que viene a ser algo que no es deseado, pero que es lógico que se dé porque se desarrolla en un ambiente político. Esto es, cuando se ha dado una crisis, cuando se ha dado una ebullición, cuando se ha dado una turbación, digamos, a nivel político y la mayoría, en aquel entonces congresal, determina realizar una reforma. Muchas veces se ha dado. Y la tercera y última pareciera ser la que, inclusive, en el ideal de no darse las primeras, es decir, que el poder constituyente no haya tenido extravíos y que todo se maneje con temperancia las cosas políticas, hay algo que lo hace inexorable a un procedimiento de reforma constitucional, que es la propia metamorfosis que debe tener una constitución con el paso del tiempo, con los cambios, con la metamorfosis que se va dando en la sociedad y que siempre la constitución debe de recoger.
Un claro ejemplo es la Constitución brasileña de 1988, que se peinó en el espejo de la Constitución portuguesa de 1976, la que fundó el denominado Novo Estado, y que apenas en 32 años ya ha tenido 107 enmiendas constitucionales. Entonces, la reforma constitucional es algo natural, es algo con lo que convivimos, es algo que inclusive la propia Constitución peruana la reconoce en su último artículo. Empero, lo que no es, digamos, aceptable, lo que no es, virtuoso, lo que no es valioso, son las reformas que se hacen con un carácter innecesario. Muchas veces en el ámbito de la forma. En la forma, por ejemplo, discrepamos con la reforma realizada con la ley 30.588 del 22 de junio del año 2017, que modifica el artículo 7º de la Constitución y que, cual código, regula el artículo y lo llama ahora 7A, es decir, a lo que originariamente protegía el derecho a la salud y a los mal denominados discapacitados, ahora se le ha aumentado el derecho a acceder de manera progresiva y universal al agua potable. Que no se nos malentienda, es decir, que es importante que en la Constitución esté el derecho al acceso progresivo y universal al agua potable, claro que sí. El tema es que si de alguna manera vamos a comenzar a colocar lo que son los denominados derechos implícitos, los vamos a hacer explícitos, establezcamos un orden, hagámoslo de una manera plural o, si se quiere, sistemática. Es decir, si vamos a reconocer el derecho al agua potable, que ya era un derecho implícito dentro del derecho a la salud, por ejemplo, alguien podría decir, ¿por qué no se ha regulado el derecho a la vivienda? Colocando el derecho a una vivienda digna podía subsumir el derecho al agua potable. O aquellos justiciables que están esperando añares la resolución de sus casos. ¿Por qué no mejor colocar el derecho al plazo razonable para fortalecer el derecho al debido proceso? O el derecho a la objeción de conciencia, dirán otros por allí, por el tema de las minorías, ¿no? Sin embargo, pareciera de que no hay tanta necesidad de que los derechos que están implícitos se expliciten. Más bien, lo que de alguna manera se debiera reflexionar es acerca de aquellos derechos fundamentales nuevos, de aquellos derechos fundamentales que no están recogidos en la Constitución de manera explícita ni implícita, ¿no? El derecho a la verdad, que ya determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el derecho a la alimentación o a la protesta, que ha señalado el Tribunal Constitucional, y otros que hablan del derecho al olvido digital o inclusive el derecho a los animales. De tal manera que acá discrepamos con una reforma que se hace, entiéndase, no por el derecho reconocido, sino por la forma, digamos, desordenada, como se hace esta puesta al día de la Constitución, este rejuvenecimiento constitucional. Y un segundo caso, para concluir, resulta de la Ley de Reforma Constitucional 30.651 del 20 de agosto del año 2017, que modificó el artículo 203 de la Constitución. Recordemos, el artículo 203 de la Constitución peruana establece quiénes pueden demandar, quiénes tienen legitimidad para obrar activa en un proceso de inconstitucionalidad, y desde su origen siempre fueron 7. Presidente de la República, Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos, gobiernos regionales y gobiernos locales, y también, por último, los colegios profesionales en materia de su especialidad. ¿En qué ha consistido la reforma? En que se le ha añadido un 8º pasajero. El presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema, puede plantear una demanda de inconstitucionalidad. Esto es, desde nuestro punto de vista, inaceptable. Primero, ¿por qué? Porque el Poder Judicial, claro que tiene un compromiso de control de la constitucionalidad de las normas, pero no para pedirlo. Es un poder del Estado, es para ejercerlo. Y para ello ya tiene, desde el balbuceo del constitucionalismo, tiene el control difuso. Aquí en el Perú lo tiene desde la Constitución de 1860, la más longeva, la de Castilla, y también lo tiene desde el Código Civil, por si hiciera falta, de 1936.
Esa es la labor del Tribunal Constitucional, inaplicar la norma constitucional al caso concreto, en el expediente que viene viendo. No plantear una demanda. Plantear una demanda, en primer lugar, origina la posibilidad de desequilibrar el ámbito de los poderes, de poder cuestionar lo que ha hecho el otro en una sede, atención, que no le corresponde. Y en segundo lugar, puede dar pie a una reacción no conveniente. Es decir, si el Poder Judicial le dice al Ejecutivo y al Legislativo, no me gusta tu norma para mí es inconstitucional, puede darse en algún momento el caso de que el Ejecutivo y el Legislativo le digan, pero no me gusta tu sentencia, no me convence tu motivación, entonces la desacato. No es así. La idea del derecho constitucional siempre es pacificar a través de una argumentación y a través fundamentalmente de los dos grandes pilares, de los dos grandes dogmas del constitucionalismo, de los primeros mandamientos. El primero, la defensa, la protección y la eficacia de los derechos fundamentales. Y el segundo, el respeto a la irrestricta división de los poderes del Estado. Con esto le ponemos punto final. Muchísimas gracias por su tiempo. No deje de difundir este vídeo. Un cordial saludo.